Bro, sabes que ayer estaba leyendo sobre la antigua Grecia y descubrí cosas bastante curiosas que me parecieron, pues, increíbles en relación a la actualidad, que ahora practicarlas sería como extraño. Sí, Por ejemplo, en la antigua Grecia, particularmente el erotismo se llevaba a cabo como la búsqueda del placer mediante la sexualidad que se practicaba entre, un ejemplo específico, hombres adultos y jóvenes, lo que se denomina como pederastia. o sea, eran pederastas, Eran pederastas, o sea, es increíble, pero tenían las relaciones homosexuales abiertas, públicas, y eran tanto aceptadas como validadas. Por ejemplo, ¿qué te digo? En Mesopotamia, las sacerdotisas del templo Ishtar, la diosa del amor y la guerra, practicaban rituales sexuales, pero, o sea, eran rituales que formaban parte de la educación, o sea, era validado como una temática que se llevaba a cabo como para la educación de las juventudes, y era un tema bastante abierto, o sea, bastante explícito. Por ejemplo, en Egipto se creía, ¿no?, en torno a las prácticas sexuales, que los faraones debían mostrar una virilidad como parte de sus deberes reales, y así aseguraban como la fertilidad de la tierra y la prosperidad del reino. claro, mostrarse muy superiores a Exacto, todos. exactamente. Me parece interesante también que, buscando en la antigua Roma, la literatura romana, como las obras de Ovidio, ofrece una visión abierta de las prácticas sexuales que se llevaban a cabo en ese momento. Los romanos valoraban el placer, como la búsqueda del placer, relaciones sexuales, como un tema de abierta aceptación. Por ejemplo, la prostitución, que me pareció muy curioso, era un trabajo muy común y corriente, era un trabajo totalmente aceptado, validado por la sociedad, y diferentes contextos sociales y entornos en los que se manejaban. En la antigua Roma, las mujeres que practicaban la prostitución eran aceptadas en reuniones sociales, de política, esos temas que albergaban gente importante, ellas podían hacerse partícipes. Por ejemplo, en la antigua Grecia, la sexualidad también estaba integrada en la cultura y la religión, porque digamos que el sexo era visto como un tema obligatorio, un tema que se debía llevar a cabo, que se debía tratar. Por eso era muy normal ver prácticas como en esos tiempos ahora nosotros denominamos orgías, que para ese entonces no eran orgías, sino Eran rituales. eran como llamados rituales, en pro de una ofrenda, en pro de un sacrificio, en pro de la alabanza de alguna celebridad, de algún dios o algún símbolo religioso del momento. Entonces era común usted entrar a una sala, entrar a un salón o un lugar, y ver que cierto tipo de personas, que un colectivo de personas estaban manteniendo relaciones sexuales en el lugar, todos con todos. Claro, o sea, lugares, edificios establecidos para hacer todo eso. Exacto, qué curioso, ¿no? Sí, bastante curioso. Yo creo que el cambio de todo eso a la actualidad se dio sobre todo en la Europa cristiana, por ahí en la Edad Media, por ahí. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando cayó entre comillas el Imperio Romano, la Iglesia cristiana tomó mucho poder en la parte de la Europa occidental, y esta comenzó a tomar mucho poder sobre la gente, pero sobre todo en su vida sexual. También es cierto que tomó mucho poder en su vida sexual, pero de forma en el papel, en la superficie. Ah, ok. Porque de forma privada hacían otras cosas. Claro. Pero igualmente eran muy opresivos. Como por ejemplo, tú tenías que llegar siempre virgen al matrimonio. Sí. Pero aquí es donde están como las cosas ocultas. Claro, los eso solo era para la mujer. Eso solamente era para la mujer, porque se consideraba que ningún hombre iba a aceptar a una mujer no virgen, porque puede que ya tuviera el hijo de otro hombre, y ellos no estaban dispuestos a aceptarlo. Además de que por su religión, eso era pecado. Se veía como algo completamente pecaminoso. Pero claro, eso es en la mujer. En el hombre,
se daba el caso de que si el hombre llegaba virgen al matrimonio, era extraño. Es como se le consideraba o gay o impotente. Como que atentaba directamente con la moral del hombre, ¿no? Sí, de una vez. Entonces, claro, no se hacía algo en contra de ese hombre, pero sí se le miraba extraño. Y es que para la iglesia, en todo ese tiempo, se consideraba pecaminoso todo tipo de relación sexual que no tenga de objetivo la reproducción. Literalmente, para esas personas en ese tiempo, disfrutar del acto era considerado pecado y algo ilegal, algo que no podía hacer. O sea, sentir el placer de estar teniendo la relación sexual era pecaminoso. Sí, era pecaminoso. Wow. Sí, incluso llegaron varios sacerdotes a declarar que si un hombre se sentía atraído sexualmente por su esposa, por su propia esposa, la estaba tratando como una prostituta. Y pues, claro. Wow. Pero habían ciertas cosas que sí se permitían, como por ejemplo la prostitución. Se consideraba mal necesario a tal punto que los prostíbulos solamente estaban ubicados en los bordes de las ciudades y eran literalmente dirigidos y vigilados por la iglesia misma. Mandaban guardias a vigilar estos burdeles y también cada 8 días, un día de la semana, venía un doctor a revisar a las prostitutas para revisar que no tengan ninguna enfermedad, ya que en esa época se tenía mucho miedo por las pandemias. Claro. No solo eso, sino que... Sí, no, porque es que las pandemias de la enfermedad que se tratara era un riesgo altamente probable, pues, de que le llegara a muchas personas en el momento, ¿no? En la sociedad y fuera como que a generar una cadena de enfermedades, de muertes, y eso era lo que revisan entonces los doctores. Sí, en ese tiempo tenían mucho miedo por las enfermedades, a tal punto que en ese tiempo también existían condones, pero no eran condones hechos para evitar el embarazo, porque al fin y al cabo el sexo pues tenía ese objetivo, sino que eran condones hechos para prevenir enfermedades. Explícitamente prevenir las enfermedades. Y se hacían pues de materiales como un tipo de tela en específico, o incluso partes de animales como intestinos. Claro. E incluso también una de las recomendaciones que hacían los doctores era que cada prostituta no podía tener sexo con 3 hombres diferentes al día para prevenir más enfermedades. Así de simple. Pero no solo eso, sino que en la ciudad de Valencia, en España, estaba lo que se conocía como el burdel de más calidad en ese momento. O sea, literalmente las prostitutas de Valencia eran las más caras y las de más alta calidad, a tal punto que las mismas mujeres nobles, las mismas mujeres de clase alta, les tenían envidia por cómo iban vestidas y maquilladas, por su belleza. Y estas prácticamente estaban cada una en una casa individual, en la puerta, bien vestidas, maquilladas, esperando. Eran como mujeres de más valor. Eran mujeres de más valor. Irónico, ¿no? Sí, irónico, y sobre todo pues por el hecho de que, claro, todo esto es por la superficie, porque al final al cabo sí, la iglesia consideraba pecaminoso el acto sin el objetivo de reproducirse, pero es que también esto implica también cosas como que el sexo oral no se permitía, el anal tampoco, e incluso el sexo anal se vinculaba mucho más en ese tiempo con la homosexualidad. Claro. Entonces eso hacía que a los homosexuales incluso se les pudiera condenar a muerte, e incluso si un sacerdote era condenado de homosexual, lo metían en una jaula y lo alzaban de ahí a que se muera de hambre. Eran condenas muy feas, muy drásticas. Pero lo más curioso de todo esto es que todo solamente ocurría en Europa cristiana. Solo en Europa cristiana. Sí, porque en el resto del mundo, en esos momentos, la cosa era diferente. Eso es lo que demuestra como la importancia, o más que importancia, como el peso que tenía la religión en las decisiones sociales que se tomaran.
¿Sí? Sí, es que la religión Wow. en la Europa cristiana controlaba todo. Todo controlado, todo, controlado todo. Y esa también puede ser la razón de por qué actualmente pues somos muy evasivos en algunos temas. Pero por ejemplo, en esa misma época, en el resto del mundo, por decir, en el mundo islámico, la sexualidad pues a manera de cultura era un poquito más libre. E incluso la prostitución también era no era tan mal visto. Eso sí, también tenían muchas reglas, como por ejemplo que las prostitutas no podían salir a la calle mostrando la cara, tenían que estar cubiertas las prostitutas. También obviamente llevaba mucha hipocresía por la parte de hombre y mujer. Al final al cabo en estos temas la mujer siempre lleva la peor parte. Ya por parte, totalmente. Territorios tienen una vista muy diferente de la iglesia. E incluso en la India todo el mundo sabe de dónde viene el Kama Sutra. Claro. El Kama Sutra viene de la India. La India veía el sexo como placer, y el placer no era malo. E incluso, no me acuerdo muy bien quién lo dijo, que para que si la humanidad llegara al estado de Buda, de no importarle los materiales, los deseos de esta tierra, pero aún así satisfaciendo sus deseos sexuales, la humanidad estaría salvada. O sea, sí, todo lo físico está mal, pero ya lo carnal, pues no. Para ellos era así. Claro. A diferencia de la iglesia, que en la iglesia cristiana, que en ese momento la única pose permitida era el misionero, que experimentar más poses era pecaminoso. No. En la India estaba haciendo el Kama Sutra, que Estaban innovando los hombres. estaban buscando cada vez más formas de sentir mejor y más placer. Y de provocarlo. Y en el resto del mundo era prácticamente lo mismo. En Japón, ya más o menos eso ya fue mucho después, por ahí en el 1600 se inventó el chunga, para hacer así, el chunga, que es prácticamente arte erótico, que representaba situaciones de relación sexual. Okay. Literalmente eran dibujos de personas. ¿Pero que era como una especie de fetiche o pose o qué era el chunga? El chunga eran como estampas, eran como prácticamente cuadros o sábanas, pinturas, que representaban actos sexuales de todo tipo, ya sean fetiches o lo más normal. Okay. Muy extraño. Demasiado. Pero lo más extraño es en la América precolombina. Lo que son los mayas y los incas, eso sí no tenían casi ningún tipo de restricción cuando se tratara de placer sexual. Eso era como, dele papá, no me preocupe. Ellos, a diferencia del resto del mundo, sí practicaban la zoofilia de forma libre. Lo único que en sí no tenían permitido, al igual que el resto del mundo, era la infidelidad. Si tú estabas comprometido con alguien, no podías serle infiel. Esto es desde la iglesia, en el mundo islámico, con los hindús. Pero en la América precolombina existía un castigo muy curioso, y es que si a ti te eran infiel, tú tenías el derecho de arrancarle a mordiscos la nariz tanto a la persona que fue infiel como a su amante. Como castigo. Agarrarlo a mordiscos. Y no, muy terrible. Pero sí, al fin y al cabo, yo creo que por la extensión de las costumbres de la Europa cristiana es que pues hoy en día hay muchos temas de esos que para nosotros son tabús. Sí, son tabús. Claro, hay algunos que están bien que sean tabús, como la zoofilia, pero hay otros como expresarte libremente sexual, tu sexualidad, o la homosexualidad incluso, o el hecho de las prostitutas también, que actualmente también son tabú y están muy mal vistos. Eso fue por esa época. Ya ahora está como condenado por la sociedad, ya no se ve como tan normal como el tiempo de antes. Efectivamente, eso puede ser una buena explicación.
Ya. Buenos días, señor. Buenos días, ¿cómo está? Primero vamos a hablar sobre esto es una entrevista del erotismo, ¿cierto? Sí. Primero, ¿podría decirnos su edad? Sí, señor, 70 años. ¿A qué se dedica, señor? Trabajo independiente, digamos, varias cositas, ¿no? Que vendemos algo, que sigo de la profesión mesero, de eso voy a atender eventos, también trabajo con culinaria, y a veces no estoy haciendo nada. Sí. ¿Y cuál es la religión que usted profesa? Católico. Bueno. Limitado, ¿no? Sí. Estar allá profundamente, que no, tengo mis límites. Soy católico, ¿Será que yo creo en unas cosas allá y otras que no creo, ¿no? Mala ubicación. Menciona usted 3 palabras que relacione con el erotismo. Bueno, el erotismo, usted hacía una pregunta, ¿en qué se está de acuerdo? Si los jóvenes, yo creo que el erotismo debe ser una especie como de cultura y también recibir formación, educación sobre ese tema, porque lo que ocurre en los errores es la falta de información y la falta de educación en esa materia. O sea, empaparnos de qué se trata. Porque usted me hace unas preguntas que de pronto no se las puedo responder, porque por lógica las desconozco. Por eso, ligado a eso, ¿qué entiende usted por erotismo? Bueno, la parte erótica creo que va también lo sensual. ¿Estoy o no estoy? A ver. Digamos la forma de cómo se desarrolló antes, cómo se está desarrollando ahora, lo que estoy diciendo, ¿no? Falta de información, porque nos tuvimos en una ignorancia, esa ignorancia que hacía, nos hacía temer muchas veces. Que relación no, porque no hay este edad, porque no se ve, y lo tenían limitado uno, pues tratado en la ignorancia. Entonces llegamos a desarrollar muchas veces en esa materia cosas que no estuvieron bien, pero por falta de información. Eso entiendo yo, ¿no? Ahora los jóvenes pues, están más empapados, más educados. Pero yo creo que es un tema bastante importante, bastante interesante y que se debería recibir mucha información. Yo recibí educación en esa parte como después de los 30 años, porque asistí a conferencias. Entonces ya las psicólogas, los profesionales trataban ese tema. Uno hacía preguntas que antes uno de pronto le parecía que no, que estaba mal hecho, pero que sí estuvo bien hecho, estaba dentro de lo normal, pero ignoraba esa materia. No es importante lo que usted pregunta. ¿Considera usted el erotismo como un tabú? De pronto, en la antigüedad, ahora no. Siguiente pregunta. ¿Cómo ve usted el cuerpo humano en el sentido erótico y qué partes del cuerpo relaciona con eso? Bueno, digamos que la parte del cuerpo, todas las partes sexuales en el cuerpo humano. ¿No? Creo que en algunos aspectos, pues, la norma sería que se haga entre pareja, ¿no? Hombre y mujer. Entonces, eso sería la parte normal en cualquier aspecto. Depende de la educación que tenga la dama o la educación que tenga uno. ¿Sí? Porque lo que estoy diciendo, ¿no? Ver, cuando yo era así niño, no, para todo era pecado. Todo se infundía en el pecado. Y es un grandísimo error. Un grandísimo error. ¿Voy bien? Voy mal. Dígame. Siguiente pregunta. ¿Se instruye usted sobre el tema del erotismo? ¿Y cómo lo hace? Sí. Me incluyo muy privado, ¿no? Pero entonces ¿tengo libertad para hablar? Sí, claro. Bueno, el tema sensual de pareja debe desarrollarse en Se paró a mirar. Ay, ¿qué sigue ahí? Tu hermana acá le conversa, juegue el basquetbol. Vaya. Pero es un balón de fútbol, ¿vale? Ah, pensé que era, es que como estaba rebotando. Es un balón de Bucaramanga. Qué lindo perro. No sé, para darle a ellos. Ay, qué divino. Se metió. Siguiente pregunta sería, ¿cómo explicaría usted a los jóvenes el concepto del erotismo? ¿Cómo explicaría? A los jóvenes. Bueno,
Yo diría que la juventud es una cosa que no vuelve. Aprovecharla al máximo, Pero, siempre teniendo unas normas, ¿no? Preveniendo enfermedades, preveniendo un embarazo prematuro y madurar esa mente, que no tampoco es llegar pum, 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 llegar, pum, pum, pum. No, 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 no. Tiene que tener espacio, porque no podemos dedicarnos solamente a esa parte, porque hay muchas otras cosas, pues debemos tener como un espacio para ese momento, un espacio para ese momento. Y como última pregunta, ¿considera usted que el tema del erotismo es algo que se debe tratar en familia? Claro, se debe hablar en familia, lo que le estoy diciendo. Tapado de ignorancia. No sabía. Porque para el papá pecado, para la mamá pecado. Pero resulta que ellos actuaban de una manera solapada. Y hacían y deshacían. Con más ignorancia que la que ustedes tienen ahora. La hacían con ignorancia. Pero hacían, tapaban y hacían. Y ya, pero para uno le infundían que no. Que por aquí, que por allá. Ustedes, la edad que tienen, es una parte esencial, mental, física, moral, todos los aspectos. Esa parte es importantísima para el ser humano, para cualquier persona, tan importante. Pero hay que seguirse educando. Primero que todo, buenos días. Mucho gusto. Antes de empezar la entrevista, pues le voy a preguntar primero que todo, ¿usted profesa alguna religión o no? Pues la católica, pero no soy fanática, no soy camandera. Sí, creo en Dios y voy a, pues a veces digamos eso que Claro, no es tan fanática de No. la Dios ni nada de eso, ¿no? ¿A qué se dedica actualmente? yo trabajo y también soy ama de casa, las dos cosas. Siempre he sido trabajadora, no independiente, no, yo trabajo en una empresa, en una agencia de seguros. Bueno, entonces pues como le dijimos anteriormente, pues el tema de la entrevista es el erotismo. Entonces pues le voy a empezar preguntando que mencione 3 palabras que usted relacione con erotismo, con el concepto de erotismo, que se le vengan a la mente así de uno. Que se me vengan a la mente, así, Sí. esas palabras como sexualidad, Sexualidad, pasión pasión, y como entrega. sí. Ahí está. Segunda pregunta, ¿qué entiende usted por erotismo? Erotismo yo pienso que es el acto es como un sentimiento, como una actitud erótica, sensual y sexual. Eso es erotismo, o sea, Eso es uno puede, o sea, eso no tiene edad. Claro. Yo pienso que el erotismo no tiene edad, uno puede ser erótico siendo muy joven o llegando a la mayoría de edad. La siguiente pregunta es, ¿usted considera el erotismo como un tabú? No, ¿No? ¿Cree que es algo que se puede tratar así? sí, claro, eso se puede tratar sin llevarlo al extremo de, Claro. digamos, de algo morboso. Una cosa es el erotismo y otra la morbosidad, ¿sí? Claro, es como una línea que Una si uno línea, cruza, sí, exacto. Como una cosa es ser uno coqueto sin cruzar la línea de ser uno una acosador. una P, ¿sí? Porque uno puede ser coqueto sin llegar a ser, ¿sí? Lo Entiendo. mismo, este es el erotismo también, puede ser erótico sin llegar a ser morboso o a ser esto, digamos, ya acosador, como usted decía. Ujú. Sí. La siguiente es, ¿usted cómo ve el cuerpo humano en el sentido erótico? Y digamos, ¿usted qué partes del cuerpo ve como que usted diga, esto lo puedo tomar como algo erótico, ¿sí? La parte erótica del cuerpo yo pienso que es la parte que sea natural, todo el cuerpo natural. Y la parte más sensual del cuerpo yo pienso que es los senos. Sí. Sí. Pero, o sea, digamos, cuando usted me dice natural, se refiere a no... A no que no hayan nada cirugías, estético. nada de cirugías, sí. Puede ser el cuerpo, digamos, tratado con, digamos, con sana alimentación y ejercicio, pero sin digamos, meterle uno al cuerpo plástico o inyecciones, eso no. No, eso sí es algo A mí antinatural. eso no me parece erótico. Me parece
como grotesco, o sea, pues cada quien hace lo que quiere, pero a mí no me parece. Claro, o sea, lo respeto, pero es algo que le genera repulsión. Sí, yo pienso que esto no es sensual ni erótico. Está muy bien. La otra es, ¿cómo le explicaría usted a los jóvenes el concepto de erotismo? Desde su perspectiva, digamos, usted tiene un hijo, un hermano pequeño y usted le quiere explicar este concepto. ¿Usted cómo se lo explicaría? Yo les explicaría como el concepto de erotismo, que sería una parte esencial como en la relación de pareja. ¿Sí? Y es una parte que lo puede manejar de manera natural, espontánea, que no puede ser obligada. Claro. Porque si es obligada ya no es como es una parte así atrayente, ¿no? Que usted dice, oh, sí, Claro, claro, wow, genera, sí, que genera, que es erótico, que es sensual, que es seductor, una parte seductora. claro, la pasión que usted me explicaba ahorita. Exacto. Se pierde el sentido en cierto Sí, punto. exacto, sí. Vale, y ya vamos terminando y la otra es, claro, ¿usted cómo le daría a entender a las personas mayores el concepto de erotismo? ¿Sí? A los mayores, pues créanme que, o sea, ahorita las personas mayores son como más abiertas, pues yo lo digo con mi mamá. Sí. Mi mamá tiene 86 años y tiene pues, leves rasgos de Alzheimer y ella es muy, ¿cómo le digo yo? Ella es como que la parte del erotismo ella lo ve como algo natural. Ay, Sí. el concepto de ella Es más amplio, o sea, ella es como muy tranquila en eso, ¿sí? Sin llegar, digamos, a ser uno, el erotismo, sin llegar a ser uno como promiscuo, sino erótico. Yo puedo ver erótico, no tener a nadie, para mí. O sea, yo lo veo que no necesariamente sea para uno dárselo a alguien. Y para los abuelitos, que son más, como Más cerrados. más cerrados, como más tradicionales, el erotismo, pues uno les dice que eso es algo natural, que es algo esencial en la relación de hoy en día, porque el mundo ha evolucionado, no es como en la época de antes, claro. con la época de ellos, que el erotismo era algo tabú, ahorita ya no es tabú. Entonces para ellos les puede uno decir que eso es algo natural como para que se mantengan las relaciones, Claro. se sostenga la relación de una pareja, se requiere el erotismo. Y como los abuelitos son muy de que las relaciones se mantengan, entonces uno les puede explicar que eso es una parte esencial y la parte erótica no es como ya les digo morbosa, sino una parte que requiere también de mucho amor, porque usted no puede ser erótico, sexual si no hay esa chispa, como Claro. esa atracción, y para que haya atracción debe haber un poquito de amor al menos. ¿Sí? Eso está Sí. muy bien. No, pues sí entiendo, claro, a mí me parece también que pues la Sí. forma en la que usted lo explicó, porque pues se toma, por así decirlo, eso de que las parejas deben durar para siempre y como que algo vital debe ser Es el erotismo. exactamente. Porque si se pierde eso, pues que ya se van distanciando las parejas, ya es una relación como de hermanitos. Claro, Sí. se pierde eso. Se pierde la pasión. Y pues ya para, ya para culminar la entrevista, pues ¿considera usted que es un tema a tratar con la familia, lo que es el erotismo? O sea, con todos en la familia, explicarles. Sí, sí, a los chicos sí. Y sobre todo cuando están formando nuevas parejas, cuando están formalizando nuevos hogares nuevos, como para que se mantengan esos hogares y digamos ni el uno ni el otro busque por otro lado, Claro. eso que es esencial. Entonces ellos deben que nazca, que sea que nazca, que les guste, ¿sí? Que deben ser sensuales, todos, ¿sí? O sea, como formarlos desde Desde pequeños, pequeños, claro, para sí, que luego... para que mantengan las parejas. La verdad, Sí. muchas gracias Bueno. por darnos este tiempo, mis compañeros y yo se los agradezco. Pues, gracias. Hola, buenos días. ¿Podría presentarse por favor con su nombre, edad, a qué se dedica y la religión que profesa? Yo soy Juan Linares, tengo 23 años, soy estudiante y no profeso ninguna religión. Vale. ¿Podría mencionar 3 palabras que usted relacione con el erotismo? El eros puede ser atracción, placer, sexualidad. Vale, gracias. ¿Podría decirnos qué entiende usted por erotismo? Lo que entiendo por el erotismo es toda aquella relación no romántica que relaciona todo lo sexual, las atracciones, los placeres, pues el autodescubrimiento. Puede ser también considerado algún tipo de amor, pero considero que el eros se aleja de lo romántico y solo es carnal.
Muy bien. ¿Lo considera usted como un tabú? Pues en mi círculo social no es un tabú, pero reconozco que en el país puede ser un tabú, la verdad. Vale. ¿Podría indicarnos una perspectiva? ¿Cómo ve usted el cuerpo humano desde una perspectiva erótica? El cuerpo humano desde una perspectiva erótica, bueno, es que siento que igual el eros está muy atado al cuerpo, ¿no? O sea, cuando nos atrae una figura fálica o las curvas de algo, pues está también como muy conectado a todo lo que concebimos como el cuerpo, ¿no? El verdadero falo o los pechos. Sí. ¿Qué partes, aparte de las que mencionó, considera que son eróticas? Wow, considero que cualquier cosa podría ser erótica en el cuerpo humano y yo creo que de eso se trata, ¿no? Que cada uno traduce su eros dependiendo de las partes que más les gusta, pero yo creo que en rangos comunes las partes pélvicas, los pechos y el rostro puede ser lo que más trae el eros. Muy bien. ¿Podría mencionarnos cómo se instruye usted acerca de este tema? Pues leer, ser como muy abierto, muy un proceso de autoexploración, pero en realidad mayormente es la lectura. Vale. ¿Cómo le haría usted a entender a personas mayores este tema? Muy difícil porque siento que las generaciones más antiguas estaban un poco desligadas del placer y del eros, porque era como una cuestión mera de procrear, ¿no? Pero yo creo que es posible, y porque el eros para mí puede llegar a ser un discurso de empoderamiento muy poderoso. Vale, y ya finalizando, ¿considera usted que es un tema que se debe tratar con la familia o en familia? Podría ser, tal vez no todos se sientan cómodos hablando de todo el eros en general, pero se podrían pues tocar algunos temas al respecto. Muy bien, Juan, muchas gracias. Verónica, ¿cómo es tu nombre? Juan Pablo Martínez. Sí, por favor, ¿me podrían dar una breve presentación con su edad, a qué se dedican y qué religión profesan? Pues por crianza católica, tengo 36 años. Mire por acá, mira acá, mira. Católico apostólico romano por tradición y trabajo en la iglesia cristiana. La primera pregunta es, ¿se pueden mencionar dos palabras que ustedes relacionen con el erotismo? Romanticismo. Muy bien. ¿Ustedes qué entienden por erotismo? Para mí erotismo es el disfrute o el placer de la sensualidad del placer. Yo lo veo como algo más de tardío. Sí. ¿Ustedes consideran al erotismo un tabú? No. No. Okay. ¿Ustedes cómo ven el cuerpo humano en el sentido erótico? Para mí es el instrumento del erotismo. Sí, como medio, ¿no? Medio para experimentar. Una sensación. Sí. ¿Y ustedes qué parte del cuerpo consideran erótica? Para mí todo, cada curva, cada rincón, depende de cómo uno mira. Estoy de acuerdo, pero incluso hay otros factores externos. ¿Cómo cuáles? No solamente el físico, sino también el ambiente, la luz, bueno, por eso como que lo veo más para el romanticismo también. Es verdad, sí varía bastante. ¿Ustedes se instruyen acerca del erotismo? Yo pensaría que sí, no tanto como un curso como algo así, más por de pronto un tipo de lectura o algo así que de pronto le da uno desinformación. Para mí es más como empírico, como que fluye más, sí, como que fluye más, como más imaginativo, más como de esa manera. Es algo que
propio de cada persona, no algo tan Sí. objetivo o mecánico. Exacto. por Incluso nos digo un poco del tema del porno, que me parece, o sea, Muy o sea, corporal. no me va, o sea, a mí no me va, pero el erotismo es algo lindo, es algo súper bonito. ¿Ustedes cómo le explicarían a los más jóvenes el concepto de erotismo? Bueno, Entonces es una cosita difícil. Yo pienso que es más como resolver la curiosidad de los más jóvenes al respecto que sentarse a educarlos, porque como dice, sí es un tema que fluye, que nace. Por eso yo decía que yo no lo estudio como tal, sino que a veces uno, por ejemplo, lee una poesía erótica o algo así y eso le da una información. De cierta forma lo forma, exacto, de cierta forma le da una idea. Me dice, uy, esto está como interesante de replicar o de experimentar, de conocer, de mirar cómo es. De la misma forma pienso que es la información hacia los más pequeños. Si mi hijo se acerca a preguntarme sobre algo, sobre erotismo, alguna cosa, pues le daré un punto de vista. Pero tanto como llamarlo, venga, le cuento cómo es, o venga, le explico, no, porque eso fluye de cada ser humano, es como algo innato. Entonces ustedes no serían como cuando les dicen decir como no, de eso no se habla. Entonces por el contrario, sí no, lo es que precisamente no es entonces, si bien es un tema de responsabilidad, porque estamos hablando de edades más tempranas, pues, que van a tener su iniciación y que van a llegar a cierto punto de su madurez, la idea no es incitar, es que ellos de todas formas tengan información y que tampoco vaya a ser como algo muy terrible, eso que es Virgen Santísima. No, porque no es algo que para nosotros nos tiene como un tabú. Es algo que se da, es algo que se dice, que es muy bonito, pero también es algo muy de cada uno, que cada uno va descubriendo qué tabú. Entonces sí es un tema de responsabilidad de todos, pero no es para desinformar. Y ya para finalizar, ¿ustedes consideran que es un tema que se debe tratar con toda la familia? Claro, precisamente lo que decía el señor y no se trata de ocultar esa información, es algo que debe suceder, o sea, es que es inevitable, eso va, porque es parte de lo que va. Igual es inherente al ser humano, hace parte de la comunicación humana. Digamos que nos diferencia del resto de seres conscientes de esa condición que podemos expresar. Entonces, por eso no en su etapa y descubrirlo por ellos mismos, que es para mí, o sea, que me produjo entonces que ellos lo vayan descubriendo. Uno viene a ser un apoyo, una fuente de información clara, sin maquillaje, sin tabú, sin esconder una realidad, sino expresarles lo que quieren saber, o sea, su propia curiosidad se va despertando. Muchísimas gracias. Buenos días, aquí estamos con Ana Mezquita. Julián Pinto, 15 años. Ok. ¿Qué religión profesión? Cristiana Evangelista. Católico. Ok. Entonces, ¿a qué se dedican? Estudiantes. Ok. Entonces, la primera pregunta es que bueno, cada uno menciona dos palabras que relacionan con el erotismo. Una sería sexualidad, relación, deseo, intimidad, placer. ¿Qué entienden por erotismo? Es como algo que le puede causar excitación al cuerpo, por un tipo de placer, deseo. ¿Consideran que es un tabú? ¿No? Porque pues, dependiendo de la persona cómo lo maneje o en qué piense del erotismo, Y también dependiendo pues, de la casa en la que no discuta por los valores, porque es muy prohibido hablar de esto en los hogares.
¿Cómo ven el cuerpo humano en el sentido ético y bueno, qué parte del cuerpo la considera? Pues yo considero un erótico los bíceps y Pecho, ¿Se discuten ustedes sobre el tema del erotismo? ¿Cómo lo pues cuando uno necesita, digamos, saber algo relacionado a las cosas, pues uno busca en Google y ahí la información. ¿Cómo le darían a entender a las personas mayores algo sobre el erotismo? Es que es algo normal que cada persona, que es como una etapa de la vida en la que cada persona pasa, que es algo común como sentirse triste, enojado. No debería dar vergüenza hablar de ese tema, ¿no? Porque Finalmente, ¿consideran ustedes que es un tema a tratar con la familia? Pues en los casos de que los padres le enseñan a los hijos y guíen sobre el proceso del erotismo y de la sexualidad, yo creería que sí, para no cometer errores que puedan costar en el futuro. Bueno, mi nombre es Iker Atila y vamos a tener una entrevista de antropología. ¿Edad? 17 años. ¿Profesión? Estudiante de psicología, primer semestre. ¿Religión? Católico. Bueno, ¿y su nombre? John Steven Romero Vida. Bueno, listo. Le voy a hacer un total de 7 preguntas, en la cual la primera sería, mencione 3 palabras que relacionen con el erotismo. Erotismo. Actividad sexual y relación. ¿Qué entiende usted por el erotismo? No sé. Iniciativa por una actividad sexual entre dos personas. Ok. ¿Lo considera un tabú dentro de la sociedad del mismo erotismo? Tal vez no sabría dar una respuesta concisa. ¿Cómo se ve el cuerpo humano en el sentido erótico y qué partes del cuerpo humano las considera? O sea, esta pregunta trata de dar a entender que usted ve el cuerpo humano como una parte erótica y qué partes eróticas de este mismo cuerpo humano las considera. Pues socialmente las partes íntimas son consideradas algo erótico, simplemente pues porque así ha sido por lo que es el aparato reproductor y demás cosas. Pero o sea que usted considera que el cuerpo humano es erótico. Socialmente sí, pero naturalmente no. No. ¿Se instruye usted sobre el tema del erotismo y cómo lo hace? ¿Cómo? ¿Se instruye usted con el tema del erotismo y cómo lo hace? Muy poco, casi no lo hago, la verdad. No. Se instruye solamente en la parte empírica, o sea, solo por el hablado. Bien. Bueno, ¿cómo le daría a entender a las personas mayores el erotismo dentro de la sociedad? O sea, las personas que, digamos, piensan que el erotismo es un tabú o es algo malo, ¿usted cómo les daría a entender el significado? ¿Cómo llegaría a darles una explicación de qué es el erotismo? No sé, tratar de demostrarles que no es algo tan, ¿cómo decirlo? Tan fuerte, no sé cómo decirlo, tan extraño. O sea, es algo que debería normalizarse entre paréntesis, pero obviamente que alguna gente lo estigmatiza demasiado. Como las mismas personas mayores. Sí, exactamente, porque son épocas distintas también, hay que considerar eso. Claro. ¿Considera usted que es un tema a tratar con su familia? O sea, que se tiene que estar tratando siempre, o usted considera que, digamos, es como las partes del sexo y todo esto, que no son temas que no se tratan tanto en la familia y son controversiales? Pues deberían informarse, no caer en la ignorancia, pero también deberían manejarse con precaución. ¿Sí me hago entender? O sea, manejarlo ahí con un proceso. No. O sea, que sí lo trataría dentro de su familia. Obviamente. ¿Listo? Muchas gracias. Buenas tardes, tenemos aquí a nuestra invitada. Buenas tardes, soy Paula, soy estudiante de biología de la UIS y me place muchísimo estar aquí en esta entrevista, la tarde de hoy. Bueno, en primer lugar le voy a explicar en qué consta la entrevista. Es una serie de preguntas, en total son 6, y el tema es el erotismo. ¿Me podría decir si profesa alguna religión?
La verdad es que no, me considero una persona agnóstica, no profeso ninguna religión en específico. Está bien. ¿Pertenece a un colectivo, grupo? Pertenezco a la Confluencia Popular de Mujeres de Bucaramanga y a la Fundación Fundavanzando de la misma ciudad. Ok. Entonces empecemos con las preguntas. Mencione 3 palabras que relaciona con el erotismo. Bueno, con el erotismo creo que podría decir que se me vienen a la cabeza las 3 palabras serían el respeto, la admiración y el autoconocimiento. Muy bien. ¿Qué entiende usted por erotismo? Creo que es una expresión que va más allá de una representación del cuerpo como algo sexual, nada más. Para mí, o lo considero como arte y una conexión compleja del ser e incluso con otros seres también. Muy bien, interesante perspectiva. ¿Lo considera un tabú? Bueno, creo que nosotros como sociedad y más específica la colombiana consideramos todo lo que tiene que ver y que esté íntimamente relacionado con el placer y el conocimiento y la autonomía corporal como un tabú, precisamente porque se nos ha llenado la cabeza de ideas que corresponden a guardarse ese tipo de sensaciones, sentimientos y placeres, se podría decir, y solamente para nosotros, por lo que hablarlo como un poco más abiertamente está muy mal visto. Entonces sí. Entendido. ¿Cómo se ve el cuerpo en el sentido erótico? ¿Y qué partes del cuerpo humano las considera eróticas? Creo que la gran diferencia entre el erotismo y, digamos, un tema que está relacionado, que podría ser la pornografía, la gente normalmente cree que ambas cosas van ligadas, digamos, de la mano, pero creo que la gran diferencia entre una cosa y la otra es que para el erotismo el cuerpo no simboliza netamente el satisfacer deseos carnales, se podría decir, sino como hacer ver al ser como algo mucho más distinto, como fuera de sí mismo. Entendido. ¿Se instruye usted sobre el tema del erotismo y cómo lo hace? Creo que propiamente no del erotismo, pero sí supongo que me gusta leer y escuchar a otras personas hablar, opinar sobre los temas que van ligados a este, como son el autoconocimiento, el respeto, formas de sentir, digamos, o despertar otras cosas, y claro que de la autonomía corporal. Y partes del cuerpo que yo considere que son eróticas, supongo que podría ser la zona del cuello, las clavículas, el abdomen y diría que más importante la boca, los labios. Entendido. ¿Cómo le daría a entender a las personas mayores sobre el tema del erotismo? Bueno, creo que es una pregunta difícil. Creo que no todos vivimos las mismas experiencias y lo voy a decir pues desde la mía. Considero que es un tanto difícil llegar a hablar de esas situaciones que para nosotros pueden ser pues incómodas y para las otras personas también, pero creo que son temas de los cuales de una u otra forma abordamos y hasta cierto punto se respeta la privacidad, pero hay que tratar de desligar las cosas, de verlo como algo malo y satanizarlo, sino que tratar de ver que el erotismo abre la puerta a que la persona y el ser humano se conozca y sepa colocar sus límites para él y para los demás. Entendido. ¿Considera usted que es un tema a tratar en el ámbito familiar? Diría que sí, porque siento que una de las responsabilidades que están teniendo las maternidades y paternidades de estas épocas es que quieren inculcarle a los niños las cosas que de pronto a nosotros no, y me parece un ámbito positivo porque abre la puerta a que
la nueva juventud que viene se acerque más a sí mismo, a conocerse, a tratar de entenderse, de explorar y de transmitir lo que siente, y en eso también va los límites que nosotros ponemos como ser humano a las otras personas. Y siento que el erotismo y hablar de este tipo de temas en la familia abre la puerta a que veamos las cosas de una manera diferente y sobre todo que tratemos de llevarlo con más respeto y de respetar, digamos, la autonomía de cada persona. Entendido, muchas gracias. Damos por finalizada la entrevista. A usted, gracias, señor Luis. En conclusión, el análisis de las entrevistas revela que el erotismo es generalmente asociado con conceptos de atracción, placer y sexualidad, aunque su comprensión varía según la edad. Por un lado, los jóvenes tienden a buscar información en línea y consideran el erotismo como parte de un proceso de autodescubrimiento, sin verlo necesariamente como un tabú si éste se maneja adecuadamente. Por otro lado, los adultos lo integran en sus vidas con una visión más madura, combinando placer, sensualidad y romanticismo, y lo relacionan con el disfrute de las relaciones de pareja. Aunque algunos de los entrevistados reconocen tabús sociales en torno al erotismo, especialmente en el contexto familiar, hay un consenso sobre la importancia de la educación en este ámbito. Es importante discutirlo en la familia para guiar a los jóvenes y evitar errores, aunque se valora también la curiosidad y el aprendizaje individual. Finalmente, el erotismo es visto como una parte natural e inherente del ser humano, ligada tanto a aspectos físicos como emocionales, que debe ser abordada con respeto y apertura. Ya. Muy buenos días. Por favor, me puse nerviosa. ¿Nosotros? Pues esperemos a ver cómo va saliendo la cosa. Que esté quieto. Hola. Personas que vayan a Perdón. Pues yo no sé. No, pero pues esto era un agregado. Bueno, ¿Ya? ¿Qué mierda de entrevista? Javier, pero